Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todas las semanas en el Séptimo Laberinto, un programa donde desciframos realidades desde otra dimensión, desde lo evidente a lo oculto, desde lo racional a lo insondable, porque el conocimiento no es una línea recta, sino un viaje a través de múltiples caminos. ¿Estás listo para el viaje? El Séptimo Laberinto. Y hoy nos adentramos en un tema muy interesante. Vamos a conversar sobre el penúltimo libro del profesor Juan Arnau, Meditación Soleada, una obra fascinante. Juan Arnau es filósofo y escritor valenciano, licenciado en astrofísica y especialista en filosofías orientales. Ha traducido del sánscrito las principales obras del budismo y el hinduismo. Y entre sus libros destacan Manual de Filosofía Portátil, con el cual ganó el premio de la crítica valenciana, y también Historia de la Imaginación, En la mente del mundo. Muchísimos libros. El que nos trae hoy, Meditación Soleada. Y le queremos dar la bienvenida al profesor Juan Arnau. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, muchas gracias. Juan Arnau nos invita a contemplar la realidad desde una mirada profunda y serena. A través de su pluma, la meditación se convierte en un viaje interior guiado por la luz del conocimiento y la introspección. Prepárense para un diálogo que trasciende las fronteras del pensamiento convencional y nos recuerda que la verdadera sabiduría no solo se piensa, sino que también se vive. Profesor, ¿qué le llevó a escribir usted Meditación Soleada? ¿Fue un impulso filosófico, espiritual o algo más personal? Porque yo en otras entrevistas que ha dado usted y que he visto y que he leído, usted dice que este era el libro que usted siempre quiso escribir. Teniendo usted una vasta obra, este libro para usted es uno de los más importantes que ha escrito. Y bueno, este libro es el libro donde yo sintetizo, pues, todo mi recorrido intelectual y espiritual. Es decir, para mí es muy importante porque ese libro no es un libro que habla de la filosofía de algunos de mis héroes filosóficos, como ha ocurrido en libros anteriores, sino que es un libro que habla de lo que yo he llegado a colegir a través de mis lecturas, de mis experiencias, de mis estudios. Es decir, es un libro que reúne lo que yo llamaría mi visión filosófica, mi visión de la realidad. Esta es mi aportación a la filosofía europea o a la filosofía planetaria, como quieran verlo, pero en ese sentido es un libro que para mí tiene mucha importancia. Ujú. Oh, lo vuelvo a felicitar, un libro extraordinario, sobre todo que me llenó de muchas expectativas y porque yo soy un meditador de una corriente asiática desde hace más de 25 años, la practico diariamente 2 veces y la primera pregunta que se me vino a la mente, profesor, fue: ¿cómo define usted la relación entre meditación y pensamiento filosófico? Estamos hablando de una pregunta que tiene que ver incluso con una de sus especialidades, pues. ¿Cómo llegó a eso? Bueno, se podría decir que la esencia del pensamiento de filiación europea, del pensamiento occidental, es muy diferente de la esencia del pensamiento de la India, que es el pensamiento con el que yo me he formado, ¿no? Yo me he formado fundamentalmente en el budismo Mahayana, el budismo de Nagarjuna, fue el objeto de mi tesis doctoral y fue el inicio de mis investigaciones filosóficas. Yo siempre digo Mm. que yo me he educado en el budismo Mahayana como pensador, y en ese budismo Mahayana, en concreto en Nagarjuna, hay una idea que a mí me fascinó cuando la empecé a estudiar,
empecé a estudiar un texto suyo que se llama Vigraha Vyavartani, Abandono de discusión. Y esa idea es que, bueno, Nagarjuna fue un gran lógico, era un tipo que conocía muy bien los problemas del pensamiento, los grandes problemas del pensamiento, el tiempo, el espacio, la voluntad, el deseo, el karma. Conocía muy bien y conocía muy bien la tradición en la que él se había educado, que era la tradición budista. Y en ese libro Javier Bartani dice, bueno, lo mejor para un filósofo, lo mejor para un budista mahayana, un budista de nuestra escuela que se llama Madhyamika, Escuela de la Vía Media, lo mejor para este tipo de filósofos sería no tener opinión, carecer de opinión. ¿Vale? Yo siempre digo que todo el mundo tiene opiniones y que hay poca gente que sepa, por ejemplo, describir bien. ¿No? Yo creo que el buen escritor no es el escritor opinated, que se dice en inglés, ¿no? Que tiene opiniones fuertes, sino el buen escritor es aquel que sabe describir bien cualquier situación. Y esto se puede aplicar a la vida, y esto es la meditación soleada. La meditación soleada es un esfuerzo de descripción de la realidad, no es un esfuerzo de opinión. ¿Vale? Esta es una primera idea que se implanta en mí cuando estoy estoy escribiendo mi tesis doctoral en la Universidad de Michigan. Y luego hay otra idea que llega a mí más tarde, que es de la tradición hindú, concretamente del Vedanta, según la cual uno debe dejar de pensar. Es decir, esto se enraiza en el texto clásico del yoga, ¿no? En los Yoga Sutras de Patanjali, donde se inicia con una frase muy contundente, que es una definición del yoga. El yoga de Patanjali es un yoga muy mental y muy influenciado por el budismo. Es decir, no tiene que ver con el yoga de las posturas que dominará, digamos, en el siglo X, a partir del siglo XVIII. Es un yoga muy mental y la primera definición de yoga es precisamente, el yoga es Chittavriti Nirodha. Es decir, el yoga es la detención de los procesos mentales. ¿Qué se entiende por procesos mentales? ¿Qué entiende un budista por procesos mentales? Pues se entiende la transformación, dicho técnicamente con el lenguaje del budismo, sería la transformación de samskaras en vasanas. Es decir, la transformación de las impresiones producidas por el hecho mismo de vivir, es decir, cuando vivimos continuamente estamos sometidos a ciertas impresiones de personas, de paisajes, de hechos, de acontecimientos, y esas impresiones se transforman, la mente las transforma automáticamente, mecánicamente, ciegamente, en inclinaciones. Es decir, en función de esas impresiones que tenemos por el hecho de vivir, tenemos ciertas inclinaciones. Es decir, deseamos ciertas cosas. O sea, si viajamos, pues tenemos una impresión del viaje y esa impresión del viaje puede hacernos querer viajar más o dejar de viajar. Es decir, ya mira, yo ya no salgo de mi casa. Entonces, el yoga es precisamente detener ese proceso mecánico de transformación de impresión en inclinación. Es decir, que lo que se propone aquí no es pensar, sino es detener el pensamiento. Entonces, claro, esto es un conflicto, porque si uno se dedica a la filosofía, pues uno se dedica al pensamiento, ¿no? De hecho, pues los alemanes, ¿no? Que siempre cuando filosofan, siempre titulan sus libros El problema de el deseo, el problema de la voluntad, el problema del pensamiento. ¿No? Pues aquí se problematiza el pensamiento. Es decir, estamos continuamente pensando, nos va a llevar ese pensamiento continuo a una mayor sabiduría, nos va a llevar a una mayor paz mental, nos va a llevar a una mayor felicidad. La propuesta hindú es que no, es que nos va a enredar. Y entonces la meditación soleada es una especie de meditación en la que uno no cifra la esencia de lo que es su actividad mental en el pensamiento, sino que la cifra en la percepción y en el hecho de saberse uno percibiendo. Eso sería una definición de meditación soleada. La luz parece ser un hilo conductor en su obra. Lo ¿Ah? soleado y en la meditación soleada, eso se refiere a la claridad intelectual, a la iluminación espiritual o a ambas.
La meditación soleada parte de unas premisas. Permíteme que Sí, os por las lea. favor. ¿Vale? El origen está en todo presente. ¿Vale? O sea, es decir, ahora mismo nosotros estamos, digamos, en el tiempo horizontal, continuo, ¿vale? Pasado, presente y futuro, pero el presente está cortado continuamente por el origen, por el ahora. Es decir, la experiencia del ahora es una experiencia del origen. Esta es una de las premisas de la meditación solar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos atentos a algo y estamos en el presente, que es muy difícil estar en el presente, estamos trayendo al origen, al tiempo continuo, lineal, horizontal. Estamos presentificando el origen, ¿vale? De forma que el origen, a través de la percepción y a través de la sensibilidad en general, está siempre presente en nosotros. De hecho, nosotros podemos percibir, porque tenemos ese fuego interno, ese Atman, que dirían los hindúes, que es el origen y que no es individual, no tiene que ver con nuestra personalidad. Es un origen que es una unidad. Es un origen. Hay una frase que a mí me gusta mucho de un filósofo que dice: no somos todavía individuos, pero podríamos llegar a serlo. Mm. Seremos individuos cuando unifiquemos, ¿vale? Cuando realicemos el Atman. Entonces seremos individuos, seremos el uno, pero no un individuo particular, sino el único individuo que hay, que es el Atman. ¿Sí? Entonces, ese origen se filtra a través de las rendijas de la percepción. Es decir, que podemos percibir precisamente porque tenemos ese fuego interno, ¿no? Platón decía que nosotros, cuando percibimos, emitimos un rayo de luz. Pues esa emisión de luz es una emisión del Atman. De forma que la meditación soleada sería un modo de percibir, haciendo consciente el hecho de que el que está percibiendo en realidad, y esta es una idea muy hermosa del Samkhya y del Vedanta también, el que está percibiendo no es uno mismo, no es la personalidad, no es Juan Arnau o Porcarelli, es el origen. Y el origen está experimentando a través nuestro la experiencia de la vida, la experiencia del vivir, la belleza del universo, ¿vale? Eso sería meditación solar. Y el origen es la presencia discreta que habita el tiempo. Discreta, ¿por qué? Porque no está escondido, no se manifiesta, ¿no? Si se manifestara, digamos, su luz nos arrasaría, no. Es en esto la mística hebrea eh, lo entiende muy bien, ¿no? El Ensof es algo que Dios se ha retirado para que el universo viva, ¿no? Esto es una idea muy bonita de la Cábala. Se esconde, es el escondido para que el universo pueda manifestarse. Porque si no se escondiera, su luz arrasaría con todo. O sea que es una presencia discreta, pero que está en el ahora. La meditación soleada trata de hacer presente el origen a través de la percepción, ¿vale? Porque hay dos ideas como muy importantes en el libro. Una es la idea del empirismo radical, está en William James, y otra es la idea de una mente extendida que está hecha de percepción, de memoria, de intención y lenguaje, ¿no? ¿Vale? Dejar la mente diáfana, desactivar su inercia, apagar el ruido del ego. Eso es meditación solar. Apagar el ruido del ego, ¿qué es? Pues en lugar de estar enfrascado en los propios pensamientos, es decir, nosotros tenemos este culto, digamos los occidentales, al pensador, el que está enfrascado, el que está pensando continuamente. Mientras que la propuesta india es el santo hindú, el santo budista, es aquel que se ha deshecho de sus pensamientos. El vaciado que Como si fuera un ropaje viejo y pesado, oloroso, como si uno descargara un fardo, ¿no? entiendo perfectamente. Y así lograra dejar la mente diáfana, ¿vale? Desactivar esa inercia de transformación de impresiones en inclinaciones, ¿no? Esas escamas, que son nuestras propias manías, deseos y obsesiones, ¿no? Nosotros, como somos una civilización de culto al individuo, pues claro, el genio es alguien obsesionado con algo. El genio científico y el genio artístico, es decir, es alguien muy perseverante y con muchas manías, con un proyecto muy cerrado, ¿vale? Por eso ese es el que logra su objetivo. Pero esa figura, esa psique, desde la perspectiva india,
es una psique ruidosa, egoica, egocentrada. Es decir, ahí no hay ninguna sabiduría. En meditación soleada se adopta un tono que mezcla la reflexión filosófica con la contemplación poética. A veces la poesía nos permite alcanzar capas de conocimiento en forma mucho más rápida. Es intencional ese estilo poético que también uno encuentra en meditación soleada para trascender el pensamiento puramente racional. Bueno, es una estrategia narrativa, no es un libro donde haya argumentaciones, no es un libro donde se trate de demostrar nada, sino que se exponen una serie de intuiciones es decir, no es un libro argumentativo. Es decir, la filosofía tiende al silogismo, a justificar lo que uno afirma. En este libro no se pretende justificar lo que uno afirma, sino que se ofrece una versión del modo de estar en el mundo, de una cierta cultura mental, que es muy antigua. Es decir, el libro no es, o sea, recoge tres tradiciones de pensamiento muy antiguas. Bueno, una de ellas muy antigua, que sería el budismo y la tradición del Vedanta Advaita. Otra tradición que recoge no es tan antigua sería la fenomenología, yo diría que desde Leibniz o desde Berkeley, y digamos esa tradición sería Leibniz, Berkeley, eh, William James, Bergson, Whitehead, Latour, ¿vale? Sería esa tradición. Se podría incluir algunos fenomenólogos. Y la otra tradición, que también no es tan antigua, es una tradición de filosofía de la ciencia, que empezaría con Thomas Kuhn, Paul Feyerabend, Skolimowski, Niels Bohr, Bruno Latour. Latour estaría en las dos, en la fenomenológica y en la científica, en la filosofía de la ciencia. ¿Por qué esta tradición de filosofía de la ciencia? Porque nosotros ahora vivimos en el mito de la ciencia. Es decir, nuestra religión en el mundo moderno es la ciencia. Es decir, nosotros creemos que la ciencia toca la realidad. ¿Vale? Es decir, cuando queremos saber qué ocurre con algo y esa voluntad de saber es muy perentoria, es muy urgente, siempre recurrimos a un científico, ¿no? Y entonces en la tradición que yo muestro, digamos que es una tradición fenomenológica de la filosofía de la ciencia, pues la ciencia es un modo de aproximación a la realidad. Un modo entre muchos otros modos posibles de aproximación a la realidad. Que no tiene ningún privilegio, no tiene ninguna visión exclusiva o privilegiada de la realidad. Es una versión más de la realidad, ¿no? De una realidad poliédrica a la que uno se puede aproximar de muchas maneras. Profesor, hay la otra pregunta que me hice cuando estaba leyendo Meditación Soleada fue, me planteé, a lo mejor es una tontería, profesor, pero siento la necesidad de hacerle la pregunta. Y es que me imaginé multiversos, es decir, un mundo dentro de otros mundos. ¿Es posible eso? Bueno, esto es una idea de Platón, está en el Timeo. Es decir, mundos dentro de mundos, pero al final, o sea, nosotros, por ejemplo, somos seres. Hace poco, a principios del siglo XXI, hubo este gran proyecto del genoma humano. Todo eso ha sido una burbuja epistémica que no ha acabado en nada, aunque quieran defenderlo, se gastó muchísimo dinero y acabó en nada porque la idea era descifrar el genoma humano, es decir, quiénes somos. Y entonces cuando lo descifraron se dieron cuenta de que el genoma humano era el 12% de los genes que tenemos en nuestro cuerpo, que el resto eran genes de bacterias y de virus. Es decir, que dentro de nosotros hay civilizaciones de seres organizados. Podría haber un Julio César, podría haber un Shakespeare, entre todas las bacterias que se mueven en nuestros intestinos. Nosotros, a su vez, somos una civilización dentro de otro ser, que es el planeta Tierra, que está lleno de seres. Es decir, el mundo son
animales dentro de otros animales y el mundo es un gran organismo. Esto es una idea muy antigua. Pero en lo que concierne a la meditación soleada, el universo es uno, aunque esté hecho de seres dentro de seres, ¿vale? Y la conciencia es una. Y el conocimiento y la sabiduría es hacer presente esa conciencia original, tener la experiencia de la conciencia original, ¿vale? No es desarrollar ningún tipo de discurso, ningún tipo de teoría o de pensamiento, sino tener la experiencia de esa conciencia original. Ramana Maharshi diría, es sumergir tu mente, que es el ego, la mente y el alma es lo mismo, sumergirla en el origen. Pero cuando la sumerges en el origen, la mente deja de ser mente y se hace conciencia, se hace mente diáfana. Los budistas dirían, se hace una mente pura de un Buda, y los filósofos del Vedanta dirían, esa mente sumergida se hace una con Atman. Es Atman. Digamos que el modelo hindú, el fundamento del universo es una conciencia original. De esa conciencia salen, como de la sopa cósmica, según la cosmología de la astrofísica moderna, en esa sopa cósmica original hay unos grumos, que son las estrellas, que son las primeras individualidades. Pues en esa conciencia original surge una serie de mentes y esas mentes se crean cuerpos. Digamos que ontológicamente el modelo sería conciencia en la base, mente, cuerpo. Pero hay una continuidad. Es decir, es todo una unidad. Y el universo a veces se manifiesta y a veces no se manifiesta. En la cosmología hindú, ¿no? Brahma, el sueño de Brahman, sueña el universo y luego se recoge. Pero para entenderlo nosotros somos conciencia, mente y cuerpo. La mente se crea un cuerpo, es decir, ontológicamente la mente es superior al cuerpo. De hecho, por eso una mente sana puede tener controlado el cuerpo y puede, digamos, mantener a raya la enfermedad. ¿Vale? Pero la mente misma es un problema, porque la mente es el ego. Y entonces esa mente hay que deconstruirla. El yoga es una de las estrategias de deconstrucción. Hay otros tipos de yoga. Está el yoga, el jnana yoga, el karma yoga, el bhakti yoga. Hay diferentes estrategias para que esa mente, digamos, se repliegue y regrese a su origen. Regrese a esa concepción. Ramana solía decir, en la vigilia ahora nosotros somos mente y cuerpo y conciencia. Pero nos identificamos con nuestra mente y con nuestro cuerpo. De hecho, el filósofo se identifica con su mente. El actor se identifica con su cuerpo, o la estrella, digamos, del show business, del espectáculo. Pero el filósofo se identifica con su mente. Ambas identificaciones son falsas. No somos ni el cuerpo ni la mente. Lo que somos realmente es conciencia. ¿Vale? Pero el universo, para manifestarse, pues ha tenido que hacerse mente y cuerpo. Y entonces Ramana diría, en la vigilia nos consideramos mente y cuerpo. Cuando soñamos, en el ensueño, ahí advertimos que no somos el cuerpo. ¿Por qué? Porque en el ensueño podemos ser un pájaro, podemos tener el cuerpo de otra persona. Yo, por ejemplo, sueño mucho con amigos míos, pero que tienen otro cuerpo. Con lo cual esto se está diciendo, no, mi amigo no es su cuerpo. O sea, yo veo a mi amigo Eusebio Calonge, pero va con otro cuerpo. Esto es muy común en mi sueño. El sueño con representaciones, te enseña que no eres tu cuerpo. Y Ramana dice, y el sueño profundo, donde ya no hay nada, te enseña que tampoco eres tu mente, pero tú estás ahí. Y no eres tu mente porque la mente se apaga. Y de hecho, por eso el sueño profundo es tan reparador. Y la gente que tiene mucho estrés necesita dormir profundamente, porque la mente se apaga. ¿Y quién está ahí? ¿Quién es ese yo que está ahí? Atman, es la conciencia. ¿Qué eres tú? Inclusive al principio de su libro usted pone un ejemplo práctico en el que, bueno, había un lamentable fallecimiento y había una suerte de doblamiento, ¿no? Viendo la persona que lloraba a la persona que había fallecido, pero viéndose a la persona que estaba llorando también. Entonces, en ese ejemplo práctico, usted trata de ilustrarnos sobre el tema de la conciencia, de la mente, etcétera. Pero me pregunto,
cuando uno utiliza esa expresión de trascenderla, ¿cómo podemos desglosar esa expresión? ¿A qué nos estamos refiriendo a trascender la conciencia? Bueno, yo creo que trascender la conciencia no se puede. Se puede trascender la mente. Y uno puede desembarazarse de su mente hasta cierto punto. Siempre hasta cierto punto, porque somos seres de dualidad. O sea, el ego no puede destruir al ego, pero sí que puede rebajarlo. Es decir, somos muy limitados. Y quien te venda que realmente ha vencido a su ego es un impostor. Nadie vence su ego. Pero sí que se puede rebajar, ¿no? Es como un poco, yo siempre digo que lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿no? Y siempre pongo este ejemplo, el ejemplo del santo que quiere ser humilde y se dice a sí mismo, yo voy a ser el más humilde de todos. Lo mejor, ser el más humilde de todos, es enemigo de lo bueno, porque ya quieres ser el más humilde. Exacto. Y ya no vas a ser humilde, ¿no? Entonces, el ego va a siempre estar ahí, siempre está ahí. Según las tradiciones indias, hay santos que han destruido su ego. Y esto estaría por ver. Pero bueno, hay esta creencia de que es posible. Pero, digamos, en los mortales comunes, como nosotros, el ego siempre va a estar. Pero sí que se puede reajustar. Y esto es a mí lo que me interesa. Por eso yo siempre digo que nosotros, los que tenemos una educación europea o occidental, no tenemos que convertirnos ni al budismo ni al hinduismo, pero sí que tenemos que utilizar las herramientas de la cultura mental de aquellas culturas, porque no podríamos. Es una imposibilidad metafísica. Porque el mismo universo nos ha puesto en este lugar. No podemos traicionar al lugar en el que nacimos. Es imposible. Pero sí que es posible reajustar nuestra cosmovisión, nuestra cosmogonía, nuestra cosmología con herramientas de la cultura mental india, que es la que yo he trabajado, ¿no? Y en China también hay una gran cultura mental, sobre todo en la tradición taoísta. Pero bueno, esto sería otro tema. Nos viene muy bien, nos viene muy bien, porque nosotros hemos sido muy mentales, demasiado. Y nos viene muy bien ese reajuste. La mente es muy poderosa y es la que define la acción. Claro. No, no, la mente y uno no puede luchar contra su propio. Pero sí que puede, digamos, apelar a esa parte de uno, que sería la conciencia original, que es libre Mm. y que no, y que se ríe un poco, y este es un poco el ejemplo que ha puesto el compañero, se ríe un poco de las tragedias, de los acontecimientos del mundo, de esa distancia, no se apega, ¿no? Por eso cuando ve a esa persona fallecida, el hermano creo que es, ¿no? Y su Sí, el padre hermano. un grito y dice, qué teatral ha sido. Es decir, ve el teatro del mundo. Y eso lo ve la conciencia original. Ve que todo esto es un gran teatro. Entonces puede tomar distancia. Esa distancia es muy... Esa apolínea, ¿no? Está lo dionisíaco, que es la implicación en el deseo, y luego apolíneo, que pone distancia. ¿Vale? Son necesarias las dos, ¿no? Pero la parte apolínea sería la más aristotélica. Yo siempre he utilizado el ejemplo para tratar de entender estas cosas de una obra de teatro, ¿no? Donde uno en las distintas vidas asumimos distintos roles, eh, personificamos un rol en el escenario que puede ser este plano, pero en algunos momentos desde el público podemos vernos a nosotros mismos actuando. Pero quiero ir un poquito más allá. Ese vernos a nosotros mismos actuando para tratar de entender esas preguntas existenciales de la vida, me pregunto, en la meditación soleada, ¿la meditación debe ser activa o pasiva o de las dos formas es útil llevarla a cabo? Porque generalmente en meditación siempre tenemos la idea, por lo menos en el occidente, que la meditación debe ser pasiva, ¿no? En un estado de tranquilidad absoluta, silencioso, oscuro, con todas las variables controladas, podemos llevar a cabo una meditación efectiva. Pero la meditación soleada y todo el desarrollo que usted hace en su libro nos plantea también tener una meditación activa. Claro. Vamos a ver.
cualquier forma de meditación es una forma de distanciarse del personaje que uno ha creado o de los múltiples personajes que uno ha creado. ¿Vale? Y estamos creando, por ejemplo, yo tengo el personaje del filósofo, ¿vale? Y este es mi personaje, pero claro, a veces uno está cansado del personaje. De hecho, por eso Rimbaud o algunos artistas, digamos, denigraron su propia obra, como diciendo, ya no quiero este personaje. Vosotros me habéis puesto aquí de poeta joven y maravilloso y ahora yo reniego. Esto es muy sano. Esa actitud de Rimbaud que se va a África y empieza a hacer negocios en África, no quiere saber nada de la poesía, que desde una visión sentimentalista de lo que es el arte y la poesía y la cultura dirían, ah, qué pena, se perdió Rimbaud. No, él está luchando contra su pasión. No quiere ese pasión que ha creado. ¿Vale? Entonces, en general, el santo occidental, el santo cristiano mira al cielo. El santo hindú, en general, mira adentro. Y la meditación solar lo que propone es una mirada horizontal, es decir, una mirada al paisaje, para, con los mismos objetivos que las meditaciones cristianas, la mística cristiana o la mística hindú, distanciarte del paso. ¿Y cómo se hace eso? Pues, por ejemplo, percibiendo que uno está percibiendo. Y entendiendo que lo que uno percibe no es para uno, sino que es para la experiencia del origen, es para la conciencia. No es para el personaje, no es para el ego. ¿Vale? O una música y mirarlo como si no lo miraras tú, como si alguien mirara a través tuyo. Ese alguien es el origen, que experimenta el mundo a través de ti, a través de cada uno de los seres. Percibir las cosas sin memoria ni deseo. Suspender el contenido intelectual de toda creencia. Verter toda esa energía en la atención. Mirar lo que acontece a nuestro alrededor, ya sea trágico o dichoso, como si estuviéramos ante una representación teatral. Esas son actitudes de la meditación. Reconocer en las cosas su condición actual y su condición inactual, eterna. ¿Vale? Las cosas tienen una condición actual, efímera, pero también tienen una condición eterna. Porque en el modelo de la meditación soleada es un modelo de universo antiguo, pagano, presocrático, si queréis, donde todo percibís. Sentir la complicidad con esa fuerza que te atraviesa y experimenta el mundo. ¿Vale? Ramakrishna decía una cosa muy bonita. Él decía, bueno, uno puede establecer con Dios la relación que quiera, con Dios o con lo divino. Yo prefiero llamarlo lo divino, pero se puede llamar Dios como queráis llamarlo. O lo podéis llamar conciencia, lo podéis llamar origen. Y Ramakrishna decía, uno puede establecer la relación que quiera. O sea, puede ser un amigo, puede ser un padre, puede ser un hermano y puede ser un hijo. O sea, Dios como hijo tuyo, al que tienes que cuidar. ¿Eh? O Dios como cómplice de tus fechorías, incluso de tus fechorías. O Dios como hermano o como amante, ¿no? Que es la mística Vaishnava de Krishna, ¿no? Ramakrishna se disfrazaba de mujer y se sentía mujer y hacía gestos de mujer porque él sentía que él era Radha y estaba enamorado de Krishna. O sea, una relación con lo divino erótica, erótico religioso. Profesor, ya estamos. Vuelvo a las inquietudes que me creó como meditador que soy, que me creó su libro. Una de las cosas que busqué fue como una técnica. Mm. ¿M? Cuando uno se inicia en la meditación, los maestros, los profesores que uno tiene, los instructores, pues le enseñan una técnica, pero encontré más bien algo mucho más filosófico y una forma distinta de ver la vida, ¿no? Y en esas preguntas que me hice, me surgió la palabra imaginación en la meditación soleada. ¿Qué papel juega? ¿Qué? ¿Qué papel juega? Bueno, eso es una gran pregunta. La imaginación es... Y ahora estoy estudiando la historia de la psiquiatría ahora. Y entonces, claro, una pregunta que está siempre en el aire es si la imaginación puede curar enfermedades o puede provocarlas. ¿Vale? Yo creo que sí, que la imaginación tiene un gran poder, ¿no?
eh, hay una cosa de la que hablan los místicos y de la que habla Jung, que es la imaginación activa. Es una especie de sueño lúcido en Duermevela, donde uno va imaginando, donde uno tiene cierta capacidad de dirigir el sueño, ¿no? Es un gran tema. Desde la perspectiva hindú, la imaginación devocional puede ser una herramienta muy útil para quitarle fuerza al ego, ¿vale? Eso desde la perspectiva del Bhakti Yoga. Desde la perspectiva del Jnana Yoga, que es el yoga del conocimiento, que sería el yoga que propondría Ramana, la imaginación también es un estorbo, porque uno tiene que recoger esa imaginación en el corazón y, digamos, sumergirla en la conciencia original, que es una conciencia vacía de contenido. La imaginación siempre tiene contenido, tiene color, tiene figura, a veces tiene sonido. Entonces, la imaginación tiene es una espada de doble filo, ¿no? En función yo diría que en función de los temperamentos de cada cual, la imaginación puede ayudar o puede ser un obstáculo. Y yo soy de los que cree que no hay un método de meditación mejor que otro, sino que creo que hay temperamentos que encajan mejor en unos métodos que en otros. Y que uno debe usar el método que le encaja a uno, el método que es útil para uno. Con lo cual, toda la disputa en torno a qué tradición meditativa o qué tradición espiritual o religiosa es mejor que otra, me parece estéril y incluso Sí, estúpida. de acuerdo. Profesor, ¿qué papel tienen los elementos en la meditación soleada? Ahí volvemos a Empedocles. ¿Qué papel le da usted o valoración en esta Bueno, meditación? claro, yo creo que no tienen un gran papel. El libro lleva ese apéndice porque yo quería hacer un pequeño homenaje a los presocráticos y a los elementos, ¿no? Y reflexionar un poco acerca del fuego. Claro, el fuego, el aire, la tierra. Claro, los elementos es algo que se percibe, ¿no? Entonces me pareció apropiado poner ese broche final al libro, pero filosóficamente creo que no tiene relevancia, no tiene más una relevancia estética o poética que filosófica. En un mundo como el que estamos viviendo, Mm. que es un mundo más materialista que cualquier otro que ha habido en la historia de la humanidad, donde la tecnología le quitó eh, trasladó, digamos, la percepción humanista hacia un aparatito, a un juego, a lo que sea, pero materialista fundamentalmente. La meditación soleada, ¿cómo aborda este tema? Bueno, uno de los aspectos importantes del libro es hacernos ver que vivimos en el mito de la ciencia, pero que podríamos no abrazar ese mito. Esto es muy importante, es decir, nosotros vivimos en unas sociedades donde la tecnología, la información, los datos, eh, la invasión algorítmica se considera inteligencia, ¿no? Pero podemos nosotros no seguir ese credo. Es decir, podemos ser insurgentes a esa tendencia general. Y la meditación soleada es un libro en este sentido político, porque es un libro insurgente respecto al paradigma dominante, a la idea que tenemos de la realidad. Entonces, claro, destapar el hecho de que la ciencia no descubre realidades, sino que las crea, Mm, las co-crea. Destapar el hecho de que hay muchas ciencias y cada una de ellas se aproxima a la realidad desde su propio modelo epistémico, desde su propio modelo metodológico, desde su propia creación de objetos, resaltar la idea de que cada ciencia crea su objeto, el objeto que quiere conocer, que la física crea la partícula, que la biología crea la célula, no la descubre, la crea, porque crea los medios necesarios para detectarla. Esta es una idea muy cuántica, que la química crea la molécula, co-crea, ¿sí? Es decir, las ciencias van creando híbridos naturaleza-cultura
que es una forma de relacionarnos con la realidad. Yo siempre digo que una célula, o sea, digamos que el mensaje a nuestros hijos cuando están en secundaria es que el universo está hecho primero de quarks, luego de partículas, luego de átomos, luego de moléculas y luego de células. No, eso sería. Pero desde la perspectiva de la filosofía de la ciencia que yo propongo, una célula no tiene partículas, no está hecha de partículas. Si yo quiero ver la célula, no puedo ver la partícula, y si quiero ver la partícula, no puedo ver la célula. ¿Vale? Es decir, que es lo que llamamos partículas, lo que llamamos células, son entidades creadas por la investigación científica, co-creadas. Esto es muy importante. No es una invención absoluta, es una co-creación. Es un híbrido naturaleza-cultura. No son naturaleza. El materialista diría, son naturaleza. No, 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 el universo está hecho de átomos. ¿Vale? Eso sería pensar que lo que la ciencia hace es investigar la naturaleza. No, la ciencia no investiga la naturaleza. La ciencia crea naturaleza, crea híbridos naturaleza. Esto yo entiendo que es difícil de asimilar. Es decir, ahí fuera no hay átomos. Hay átomos en nuestros laboratorios. Ahí fuera, ¿qué hay? No lo sabemos. Esto aquí, en esto Kant fue muy radical. La cosa en sí, inaccesible. Profesor, ya para finalizar, nosotros hemos construido una sociedad en la que nos hemos hecho esclavos de los símbolos. De alguna manera, los símbolos se han convertido en nuestros mediadores para entender el mundo. Me pregunto, ¿usted está abogando por una relación más directa con la realidad o por un tipo de conocimiento no mediado por los símbolos? ¿Cómo superamos lo simbólico para que esa meditación soleada sea más efectiva? Claro. La meditación soleada quiere ser un esfuerzo por distanciarse de lo simbólico. Porque el mundo simbólico, cuando alguien te dice deshazte de todos tus símbolos, luego siempre acaba proponiéndote otros símbolos que sustituyan a esos que tú has descartado. Entonces, la meditación soleada, como se centra en la percepción, trata de distanciarse de los mundos simbólicos. Tampoco es posible distanciarse completamente. Igual que no es posible acabar con el ego, igual que el ego no puede destruir el ego, tampoco es posible, nosotros que somos seres del lenguaje, hay un aspecto muy importante de la mente extendida que es el lenguaje, y el lenguaje es simbólico. Y con los símbolos y con el lenguaje viene todo un caudal de presupuestos éticos, toda una moral, todo un modo de estar en el mundo. Es decir, cada lengua es un modo de estar en el mundo, cada ciencia, ¿no?, es un modo de estar en el mundo. La química el químico está químicamente en el mundo. El químico, digamos, que no es un burócrata, que realmente incorpora la visión química a su visión de la realidad. El físico, el biólogo, el americano, el español, el francés, el alemán, el africano. Y con cada lengua se abre un mundo. Y siempre vamos a ser simbólicos, pero otra cosa, y por eso es un reajuste, y por eso la meditación soleada es una interfecundación. Lo que nos interesa y lo que se propone es distanciarnos de esa realidad simbólica que somos. Igual que nos distanciamos de nuestros propios deseos o nos distanciamos de nuestra propia mente. Eso es meditación. Bueno, profesor, hemos llegado al final del programa. Quiero agradecerle mucho el tiempo que nos ha dedicado, invitar a nuestros escuchas a que compren su libro Meditación Soleada. También, por cierto, su último libro es sobre Ortega, ¿no? Ortega contra el racionalismo, que acaba de publicar la editorial Espasa. Esperemos que tengamos oportunidad también de conversar sobre él. Y bueno, gracias por acompañarnos en este viaje intelectual para comprender mejor la meditación. Y como si la luz del sol disipara las sombras de la incertidumbre, la meditación soleada nos ayuda a disipar esas sombras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y por vuestra dedicación, y un saludo allá donde estéis. Un abrazo grande. Un abrazo, gracias, profesor. Felices noches.